Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la declaración completa de Yanine Áñez en el caso Golpe de Estado 2. Escuchemos las palabras de Yanine Áñez, quien dice que mi delito fue pacificar el país. Se declaró en indefensión y dijo que su mandato fue producto de una convulsión. Estas son las palabras de Yanine Áñez, quien habló por aproximadamente una hora, relatando cómo asumió la presidencia de forma transitoria. Escuchemos y luego continuamos. Se han dicho muchas mentiras en esas fundamentaciones, pero lo cierto es que hace 391 días que yo estoy privada de mi libertad. Lo cierto es que estoy acosada políticamente desde afuera por el gobierno y acosada también aquí dentro del recinto penitenciario. Más bien que ahora no tengo a toda esa gente gritando, insultándome, denigrándome, ofendiéndome, porque seguramente desde el Ministerio de Gobierno han instruido que hoy no vengan porque iban a estar presentes ustedes acá. Pero lo cierto es de que hace 390 días que estoy sometida a procesos totalmente injustos, acusándome de delitos que no he cometido. Lo cierto es que hace 390 días que nosotros, a través de mis abogados, hemos presentado una serie de recursos y nos los han negado absolutamente todos. Por eso este es un proceso eminentemente político donde yo estoy en absoluta indefensión. No tengo posibilidad alguna de defensa. Y lo he corroborado una vez más el día en que mis abogados presentaron incidentes y excepciones, donde ustedes, señores magistrados, no se atrevieron a referirse al fondo de los incidentes y excepciones. No aclararon, no enmendaron, no complementaron nada de lo que dijeron o pidieron mis abogados. Eso me deja a mí en total indefensión. Yo no sé qué posibilidades tenemos los presos políticos para llevar un juicio adelante, porque conmigo han sido implacables, porque es muy fácil estar condenando a una mujer, porque en este país, hasta en la peor dictadura, ese que fue presidente, dictador, tuvo un juicio de responsabilidades. Les respetaron sus derechos que a mí no me han respetado desde el inicio de este calvario, de estos 391 días para ser exacto, que me tienen acá presa y acosada políticamente. Insisto en que no tengo posibilidad de defensión, porque cuando uno se rige a la ley, por lo menos algunos recursos de los que yo estoy segura que tengo derecho, pero todos los conductos de la legalidad se me cierran. Aquí no hay posibilidad de defensa porque lo jurídico no tiene ningún valor. Lo jurídico aquí no vale nada. Este es un juicio político y yo soy una presa política. En el año 2019 todos conocemos la convulsión que vivía el país. Todos fuimos testigos de lo que estaba sucediendo en este país y tiene su origen. Nada de lo que sucedió en el 2019 hubiera sucedido si es que hubieran Evo Morales respetado esa constitución que muchas veces la tienen como referencia de manera discrecional. Esa constitución es clara cuando nos dice a nosotros que el presidente y el vicepresidente tienen derecho a ser reelegidos una sola vez. Una sola vez. Aquí no hay donde perderse ni ser eruditos en el derecho
para saber que un presidente y un vicepresidente pueden ser reelegidos por una sola vez. Pero en el año 2019, Evo Morales quería una cuarta elección. Es decir, que el propósito era elegirse eternamente, hacerse del poder hasta que tenga vida. Y obviamente de que esa decisión arbitraria tuvo una respuesta porque surgió el hartazgo de la gente. Sobre todo cuando todos supimos que hubo un fraude descarado y la gente salió a las calles. Y yo en ese momento era senadora electa, que estaba en mi departamento haciendo también una manifestación pacífica como una ciudadana cualquiera. En ese momento vivimos situaciones muy duras que se hubieran evitado si es que Evo Morales y el MAS no hubieran intentado hacer ese fraude electoral. Ese fue el origen de toda esta convulsión. Si esta constitución hubiera sido respetado por los primeros mandatarios, no hubiéramos tenido semejantes hechos de violencia que surgieron en el año 2019. Y yo era senadora electa y todas las declaraciones que he podido hacer eran inviolables, porque yo tenía un fuero parlamentario. No pueden estar, señores, ustedes del tribunal acusándome en este momento con un juicio ordinario por ningún motivo. Yo no reconozco a este tribunal, yo no reconozco la acusación de los señores fiscales, porque están actuando políticamente, porque yo, como ex senador y como ex presidente, les guste o no, yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades, porque eso es lo que corresponde. Yo no eludo mis responsabilidades y yo no he pedido nunca impunidad. Si alguna transgresión dicen que hice en mi calidad de senadora, correspondía a la Asamblea enviarme a una comisión de ética, correspondía al Senado Nacional iniciarme algún proceso primero ante la comisión de ética, pero no lo hicieron en su momento. Por el contrario, más bien avalaron la sucesión constitucional. Hemos trabajado en coordinación con la Asamblea. Yo no sabía que un gobierno de facto tenía una Asamblea que legislaba. Lo que se quería era pacificar el país por tantos hechos de violencia, donde ya habían muertos. En Montero habían personas muertas. Cuando yo estaba en la ciudad de Trinidad el 10 de noviembre, como senadora nacional, como cualquier ciudadana que estaba en las calles, ya habían personas muertas, ya habían emboscado en la carretera Potosí-La Paz a personas, a mujeres que las ultrajaron, que no los dejaron pasar. Los hechos de violencia estaban en todo el país. En esta ciudad fue donde más se vivieron los hechos de violencia. Y eso tenía su origen, ese fraude electoral y ese capricho de Evo Morales de tener un cuarto año más de gestión. Eso lo vivimos todos los bolivianos. Por lo tanto, señores del tribunal, este juicio político yo no lo reconozco. Yo tengo que ser juzgada por un juicio de responsabilidades. Ustedes están dándole un golpe a la legalidad. Yo tengo mis derechos y sí, los conozco. Cuando yo estaba en la ciudad de Trinidad como senadora nacional, se dice de que ya yo tenía contactos con la gente. Es decir, de que yo estaba como la supermujer, la supersenadora, que estaba ya manipulando toda la situación para yo hacerme del poder. Nada más falso.
Yo no tenía ni voz ni voto para nada, estaba en la calle como una ciudadana común y corriente. Estaba en la calle también protestando porque no se había respetado mi voto. Pero en ese momento yo era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. En ese momento pudo haber sido cualquier otro de mis colegas. El destino, o yo que soy cristiana, digo, fue Dios el que hizo que yo esté en ese momento como segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Porque como digo, cualquiera de mis colegas pudo haber tomado ese puesto. Y esa era la persona que hubiera sido la presidenta en la sucesión constitucional, o el presidente si hubiera sido hombre. No era Yanine Áñez la que estaba ahí. Era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y en ese momento mi nombre salió en todos los medios de comunicación como la posible presidenta en sucesión constitucional. He podido decir que no, que hubiera sido mucho más cómodo. Porque creo que se necesita o ser muy irresponsable o ser muy valiente para tomar un país en semejante convulsión. No era Yanine Áñez la que estaba manipulando, ni dando instrucciones, ni dando órdenes. Yo no moví un dedo, señores del tribunal, para llegar a la presidencia. Mi nombre comenzó a salir en los medios de comunicación por sucesión constitucional y pude haber dicho que no, porque en ese momento el presidente había renunciado, el vicepresidente había renunciado, la presidenta de la Cámara de Senadores había renunciado, el presidente de la Cámara de Diputados había renunciado, el vicepresidente de la Cámara de Senadores había renunciado. Por eso recayó la posibilidad de Yanine Áñez, que pudo haber sido el senador Ortiz o el senador o la senadora González, que eran los senadores en ese momento, pero estaba yo. Era yo la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y yo no eludo mis responsabilidades. Yo las enfrento. ¿Por qué no asumió Adriana Salvatierra? ¿Por qué no asumió Víctor Borda, por ejemplo? Eso deberían preguntarse. ¿Por qué no tuvieron el valor de asumir la presidencia? ¿Saben por qué? Por cobardes. Porque sabían que tenían un país en llamas, porque sabían que había mucha convulsión social. Y se dice también que ya yo había hecho las gestiones para que me esperen en la ciudad de La Paz. Quiero decirles, señores del tribunal, que yo ni conozco a los señores que ahora están acusados. El señor Mendieta y el señor Arce. Y se ha hecho conocer que simplemente el perito puede consultar documentos. Puede interrumpirme, señor. Pero se ha puesto esa dirección. No estoy dando lectura a ningún documento, simplemente es una ayuda a memoria. La palabra, señor presidente. Vamos a viciar este acto procesal si vamos a permitir que la señora Áñez haga. A ver, seamos consecuentes, está buscando un nombre. Nos daremos cuenta de lo que está pasando. No puede utilizar No ningún se trata documento que eso establece la norma, absolutamente. señor juez. Señor juez, vamos a tratar su posición con el mayor respeto conforme al 401. Sí, señor presidente, de manera falsa, aquí se ha dicho de que ya yo estaba coordinando con militares o con policía para que puedan venir a recibirme o hacer quién sabe qué gestiones, pero yo hacerme de la presidencia. Creo que fui bastante clara desde el principio, cuando yo manifesté públicamente que me correspondía por sucesión constitucional, pero que no me iba a imponer, que si habían otras opciones,
Yo estaba para aportar a la pacificación del país, no estaba para imponerme, no estaba en condiciones de estar instruyendo ni dando órdenes a nadie, no tenía voz ni voto, ni en mi partido siquiera, mucho menos voy a tener teléfono o contactos con militares o con policías para que puedan hacer un golpe de Estado. O sea, yo era ya la supermujer que iba a venir a sacar a quien esté en el poder y hacerme yo de la presidencia. ¿Con qué físico en ese momento yo podía hacer una cosa de esa magnitud? Quiero decirles que nunca tuve contacto con ningún militar, que ni los conozco siquiera. Yo llegué en un avión comercial aquí a la ciudad de La Paz. Si me esperaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea, pregúntenle a ellos quién les instruyó que estaban allá. Con el senador Ortiz nos preguntábamos si debíamos o no subir a ese helicóptero, porque él me decía: los militares trabajan para Evo Morales, nos van a secuestrar. ¿Cómo? Con mucho temor subimos ese helicóptero porque no habían condiciones de bajar de manera normal del Alto hasta la ciudad de La Paz. Por eso fue que nos subimos al helicóptero. Pero resulta de que ahora nos están también a ellos acusando de hacer un golpe militar, de portar las armas, quién sabe de qué iniquidades, cuando ellos lo que hicieron fue cumplir con su obligación, porque este país, la gente en la calle estaba indefensa. Eso fue lo que sucedió. Dijeron que desde el momento en que yo llegué a la ciudad de La Paz, me acompañaron ya, tenía guardaespaldas, tenía guardia, nada más falso. Cuando bajamos al colegio militar, sí nos recibió el director, que no recuerdo quién es, que no sé quién era, y simplemente nos quedamos en una oficina solos esperando que llegue mi familia. Dijeron que de ahí ya teníamos acompañamiento policial. Falso. No tenía ningún acompañamiento policial. Cuando llegué a la asamblea, no sé en qué momento, ya yo tenía unas motos ahí. ¿Y por qué era? Porque en todos los medios de comunicación salió que mi nombre podía ser la que asuma la presidencia, y tuve que hacerlo porque había que darle al país primero tranquilidad y tenía que darle certidumbre, porque ya los hechos de violencia habían rebasado a la policía. Y cuando llegamos a la Cámara de Senadores, todos asumían que yo podía ser la sucesora por la sucesión constitucional, porque todos habían renunciado. Y renunciaron por cobardes, porque sabían que había un país totalmente incendiado. Sabía que había mucha violencia en las calles. Para ese entonces ya habían incendiado la casa de Casimira Lema, habían incendiado la casa del señor Waldo Albarracín, habían incendiado 6 módulos policiales, habían incendiado todos los Pumacatari. La violencia estaba en las calles, la gente estaba aterrorizada. Nosotros nos reunimos con todos los parlamentarios porque esa era nuestra obligación. Nosotros como parlamentarios teníamos la obligación de buscarle una salida a esa convulsión social, porque los cobardes huyeron. Para ese momento ya también Evo Morales y Álvaro García habían huido a México en un avión militar, denunciando a la presidencia y a la vicepresidencia. ¿Eso también será que yo lo provoqué? En ese momento recién conoció Bolivia mi nombre. Por lo tanto, no pueden decir que esto fue algo orquestado. Yo fui producto de esa situación de convulsión. Yo fui una consecuencia de esa convulsión social. Que me atreví a hacer algo por el país.
Ese fue mi delito, pacificar el país, asumir el poder porque tuve que hacerlo por sucesión constitucional, porque así lo establecía la Constitución Política del Estado, al renunciar el presidente y el vicepresidente. Y en la Cámara de Senadores, al renunciar la presidenta y el vicepresidente de la Cámara de Senadores. Así lo establecía el reglamento en su artículo 41. Antes de venirme yo a la ciudad de La Paz, ya habían instituciones que estaban preocupadas por los hechos de violencia y que estaban siendo los facilitadores del diálogo, que estaban negociando con gente del MAS, que hablaban con Evo Morales y que son de conocimiento público esas reuniones en la Universidad Católica. En ese momento, ahí también salió mi nombre, no era porque era Yanine Áñez, sino a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. En ese momento fue que dijeron, respetando la sucesión constitucional, usted asumiría el poder, se me preguntó. Yo dije, si tengo el apoyo, porque no me voy a imponer. Quiero ser enfática en esto, jamás dije que yo me iba a venir a imponer, ni que quería, tuve que hacerlo porque era una obligación y a mí me criaron responsable. A mí me dieron una responsabilidad y lo asumí como tal. Y siempre lo dije, si tengo el apoyo porque este es un movimiento ciudadano, este es un movimiento cívico, es de las personas que se sienten agraviadas porque no les respetaron su voto. Por eso fue que salieron a las calles. Si yo tengo el apoyo, yo lo voy a asumir. Pero si no tengo el apoyo y ustedes tienen otra opción, lo hacen. Jamás quise hacerme del poder. No estaba en mi libro tener yo que asumir la presidencia, menos en una situación como la que estábamos viviendo. Sin embargo, estas son las consecuencias, que digan que yo era la supermujer y que vino aquí a instruir, a dar órdenes. Y tengo una anécdota, porque como en el movimiento al socialismo se habla tanto del feminismo y del derecho a la mujer, cuando estaban las negociadoras por parte de Evo Morales, en esa comisión de diálogo, de facilitadores, donde estaban diferentes instituciones, estaban políticos, ahí buscaron la sucesión constitucional que recaía en Yanine Áñez, y las mujeres, las feministas, propusieron al tercer secretario de la Cámara de Senadores, al tercero. Y ahí se les dijo, no es la sucesión constitucional. Las mujeres en contra de una mujer sirvió hasta de anécdota. Una veniana no quería que otra veniana asuma la sucesión constitucional. Querían saltarme para que sea el colega tercer secretario de la Cámara de Senadores. Y hay otra anécdota más que está en la memoria de la conferencia episcopal. Cuando estaban negociando la pacificación del país, cuando estaban buscándole una salida constitucional a la situación que vivíamos en el país, se le preguntó a Adriana Salvatierra si ella asumiría la presidencia por sucesión constitucional, y claramente dijo no. ¿Por qué no está ella de testigo para que manifieste por qué no se atrevió a asumir que le correspondía? Más bien renunció públicamente. Y quiero decirles que todos los parlamentarios, por lo menos de oposición, teníamos toda la buena fe de, a pesar de estar en esos momentos de convulsión, llamamos a una sesión en la Asamblea Legislativa. Convocamos a una sesión para
para tratar las renuncias de la presidenta, porque ellas se habían comprometido en estar ahí, pero ¿sabe qué? Nos boicotearon la sesión. Cuando estábamos esperándolos a los senadores de oposición en la Asamblea Legislativa, Adriana Salvatierra llamó inclusive a la abogada encargada del salón donde sesionábamos para decirle que no abre el salón. Me lo dijo ella, la abogada de apellido Díaz. Me lo dijo ella. Me ha llamado Adriana Salvatierra para decirme que no abra el salón porque esta sesión no tiene que llevarse adelante. Y me lo dijo asustada y me dijo que se sentía amenazada por eso. Adriana Salvatierra nos boicoteó la sesión, les dijo a todos los parlamentarios que llegaron a la ciudad de La Paz para sesionar, pero no llegaron a la asamblea porque ella instruyó, lo manifestó públicamente el ex senador Omar Aguilar. Se ocuparon de llamar a todos para que no haya quórum en la sesión de la asamblea, para que no se realice esa sesión, porque seguramente ellas ya tuvieron otra instrucción, incumpliendo todos los acuerdos a los que habían llegado con los facilitadores del diálogo. Antes de que nosotros tengamos esa convocatoria, yo me reuní con la conferencia episcopal porque me visitaron en la asamblea y me dijeron los acuerdos a los que habían llegado y las parlamentarias habían comprometido la asistencia de todos los senadores para que se lleve adelante la sesión y lo incumplieron porque seguramente hubo otra contraorden. Boicotearon. Más bien a ellos deberían estarlos procesando por incumplimiento de deberes porque sabíamos todos la situación que vivía el país, entonces estábamos en la obligación de darle una situación, pero ellos incumplieron su deber al no ir a sesionar. Eso es incumplimiento de deberes. A ellos deberían estar procesándolo o mínimamente deberían estar como testigos asistiendo en este proceso ilegal diciendo por qué no se atrevieron a asumir sus responsabilidades. Y la violencia crecía en este país. Ese día para nosotros, el día que yo llegué a la ciudad de La Paz, que fue el 11 de noviembre, en la asamblea, reunidos los parlamentarios, también pasamos un episodio muy desagradable porque nos hicieron desalojar la asamblea en el entendido de que había gente del movimiento al socialismo que iba a ir a tomar la asamblea, iba a tomarnos, no sé si como rehén o no sé, pero lo cierto fue que tuvimos que salir de la asamblea. Lo cierto fue de que tuvimos que salirnos y yo no sé de dónde ya tenía custodia policial. Porque voy a recalcar aquello. Yo al señor Yuri Calderón ni lo conocía, al señor Calimán no lo conocía, a todo el alto mando militar no lo conocía. Tuve contacto con ellos recién cuando fueron a poner sus cargos a disposición. ¿Cómo iba yo a tener el derecho o la confianza, como para llamarlo, y decirles quiero custodia policial? Esas cosas yo no las sé. Lo cierto fue que nos sacaron de la asamblea. Lo cierto fue que esa noche yo me fui a la clandestinidad porque luego de que nos llevaron para refugiarnos a la academia de policía, también nos dijeron de que las hordas masistas estaban yendo hasta allá porque ya sabían que nosotros nos encontrábamos allá. ¿Qué querrían hacernos? No lo sé. Pero esa noche yo me pasé en la clandestinidad y también
en el Beni quisieron quemar mi casa. Como ya por todo lado se hablaba a Yanine Áñez como la que iba a asumir la presidencia por sucesión constitucional, se fueron a quemar mi casa, pero gracias a Dios no pasó nada, porque los vecinos, la gente de mi barrio fue a resguardarla, y también ante ese hecho la policía mandó patrullas para que no lleguen a quemar mi casa. Esa noche yo me la pasé en la casa de una policía, que la vi llegar llorando a su casa porque decía: ya no tenemos gases, no tenemos cómo proteger a la gente porque la violencia nos ha rebasado. La gente violenta que está en la calle, a la policía nos ha rebasado. Curiosamente me vengo a enterar de que la casa donde yo estaba era de la actual directora de este recinto penitenciario, que se ha convertido en mi verduga, igual que todos los representantes de las instituciones públicas. ¿Qué hice o qué no hice para que ella se convierta en mi verduga? No lo sé. Pero lo cierto fue que esa noche yo me quedé en esa casa, dormimos en esa casa, no recuerdo qué dirección era, no recordé nunca ni quién era, pero tuvimos que estar en la clandestinidad porque el riesgo para mí y para mi hijo también estaba latente. Y seguíamos sin saber qué hacer, porque estábamos esperando que lleguen los parlamentarios del MAS. Mientras tanto, la violencia crecía y la presión hacia nosotros también crecía, porque deberíamos hacer algo para pacificar el país y para frenar tanto vandalismo en la calle. La gente estaba aterrorizada de lo que sucedía. Pero sin embargo, luego de muchísimo debate y luego de que salga el comunicado del Tribunal Constitucional, como que dándonos las luces de cómo era que íbamos a actuar nosotros los parlamentarios, fue que decidimos, de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la Constitución, asumir la presidencia. Primero la presidencia del Senado y luego la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero tenía una finalidad. Y la finalidad era pacificar el país. La finalidad era constituir un gobierno de transición por 3 meses, solamente por 3 meses, para llamar a elecciones que sean elecciones transparentes, no fraudulentas como las que habíamos tenido. Porque si no hubiera habido ese fraude, Evo Morales no hubiera sido presidente y yo hubiera estado en mi casa con mis hijos, fuera de la política. Porque eso era lo que iba a hacer: terminar mi gestión de parlamentaria e irme a mi casa fuera de la actividad política. No tenía ningún interés de seguir de política en este país. Pero no sucedió así. Y tuve que asumir la presidencia por responsabilidad, o insisto, no sé, por irresponsable, porque tal vez estuviera caminando tranquila como están haciendo ahora los cobardes que no se atrevieron a pacificar el país en ese momento. Y eso lo hice por mucha responsabilidad. Y con la Asamblea Legislativa y con el Tribunal Electoral nos vimos en la obligación de postergar las elecciones por motivos de la pandemia. Tampoco fue caprichoso. Para mí no fue nada agradable estar enfrente de un país en una pandemia y con todas las limitaciones en el sistema de salud. Pero dicen gobierno de facto con una asamblea legislativa que aprobaba leyes y que yo las promulgaba. El hecho de postergar las elecciones fue un evento que fue coordinado con el Tribunal Electoral y con la Asamblea Legislativa
por motivos de pandemia y porque no habían las condiciones para que vamos a elecciones. De lo contrario, las elecciones hubieran sido a los 3 meses en la fecha aproximada que teníamos, que era en marzo. Cuando estaba en la clandestinidad, se habla de las instrucciones que yo le habría dado al señor comandante en ese tiempo de la policía, el señor Calderón. Falso. El señor Calderón, como vio también en todos los medios de comunicación que yo podía ser la presidenta, me envió una carta solicitando auxilio porque la policía había sido rebasada por la violencia en las calles. Y yo no tenía cómo instruir, mucho menos ordenar a nadie para que puedan ayudarlo. Por eso fue que hice ese video para el señor Calimán. Porque en la tarde, en toda la desesperación que teníamos y que tenía la policía de no poder tener gases ni cómo defender a la población, alguien me pasó su teléfono y en el teléfono estaba el señor Calimán y textualmente y groseramente me dijo: cuando usted sea la presidenta voy a recibir órdenes de usted. Por eso fue que hice ese video desde la clandestinidad de esa noche, para que pueda salir para que puedan salir los militares a defender a la población que estaba sufriendo de muchas agresiones y de mucha violencia. Eso no era una instrucción, eso fue un pedido que le hice al comandante de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, queda bien clara que yo no tenía ninguna posibilidad de estar instruyendo ni de estarme imponiendo. Insisto en que yo no moví un solo dedo para asumir la presidencia. En los lugares que estaban reunidos se decía de que esa iba a ser la sucesión constitucional para pacificar el país, para llamar a nuevas elecciones y para que tengamos un país democrático. Y eso, señores del tribunal, con la firme convicción de que este no es un tribunal que tenga que juzgarme, porque no voy a ir a un juicio ordinario habiendo sido, les guste o no, una ex presidenta, tengo que decir que lo asumí con mucha responsabilidad y ese es un legado que dejo a mi país. Pacificamos el país, que eso era lo importante en ese momento. Llamamos a elecciones, que eso era lo importante. Probablemente si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos, ustedes no estuvieran trabajando como jueces en este momento. Probablemente la violencia hubiera seguido adelante y no sabemos qué era lo que hubiera sucedido. Pero claro, yo tuve la responsabilidad de asumir, de pacificar el país, y no lo hice sola tampoco. Lo hice con todas las instituciones y con todas las organizaciones sociales, porque creo que lo que queremos democracia y lo que apreciamos la democracia, lo que queremos es seguir viviendo tranquilos. Y eso fue lo que hicimos. Pacificamos el país, llamamos a elecciones y ahora hay un presidente constitucional. Curiosamente, todos esos hechos que fueron llevados adelante con buena fe, con mucha responsabilidad, ahora me han llevado a este calvario que es ser una presa política sin condiciones mínimas de defensa. Pero yo sé de que tengo una justicia divina y en algún momento voy a tener justicia. Todo lo que hice, lo hice de buena fe. Me siento orgullosa de haberlo hecho.
Me siento orgullosa de haber pacificado el país. Me siento orgullosa de haber llamado a elecciones transparentes y democráticas. Ese es el legado que les dejo a mi hijo. Y como lo he dicho todo, señores presidentes del tribunal, como mi declaración creo que ha sido contundente, me voy a abstener de hacer otras aclaraciones. Eso es todo, señor presidente. Que no puede existir ninguna clase de coacción, amenaza. La palabra, señor magistrado, en función al 338, dirección de audiencia, señor magistrado. Es que lamentablemente, señor presidente, usted está dando pie a esta situación. El recurso de reposición no tiene réplica, señor magistrado. Señor presidente, señor 338. ¿Me puede conceder la palabra? Tiene que pedir el uso de la palabra. Señor Si no presidente, le estoy otorgando el uso de la palabra, doctor Mejillones, no puede intervenir. Usted sabe. estoy pidiendo dirección de audiencia, 338. Yo estoy atendiendo, es mi obligación de atender a todas las partes. El recurso de reposición no acepta réplica, señor magistrado. Se llama severamente la atención al fiscal Mejillones a efectos de que pueda conducir solicitud de acuerdo a procedimiento, y asimismo se puede establecer palabra que el señor representante del Ministerio Público, en este caso el doctor Mejillones, no es la primera vez que está incurriendo en este tipo de conductas. Él no va a establecer él mismo la manera o la forma en la cual este tribunal va a llevar a cabo la audiencia. Ha tenido el momento oportuno para poder efectuar el uso de la palabra. Ha interrumpido a la defensa de la señora Áñez a momento de que está exponiendo sus motivos. Será este tribunal quien considerará si es oportuna, impertinente o no impertinente respecto a los aspectos que está realizando. En ese entendido, doctor Mejillones, queda advertido de que en caso de seguir con este tipo de conductas que vienen dilatando, entorpeciendo el desarrollo de la presente audiencia, se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, en este caso de su MAE. Voy a plantear reposición, señor magistrado. Palabra, señor. Voy a plantear reposición. Recurso de apelación restringida, se siente en acta. Señor presidente, Siga, por favor, doctor. con el mayor respeto, señor presidente. Y efectos de concluir, efectivamente el artículo 93 es claro y no se permite ninguna clase de coacción. La exmandataria de Estado ha sido clara y ha dicho de que ha concluido su declaración y que no quiere someterse a ningún interrogatorio posterior. Este derecho debe de ser respetado conforme lo establece la Constitución Política del Estado, en este caso el artículo 121 de nuestra Constitución Política del Estado, su derecho a abstenerse al silencio. Es cuanto les vamos a solicitar. Se tiene presente, señor secretario, ¿existe alguna de las partes también que se encuentran virtualmente que estuviesen o hubiesen levantado el uso de la mano? Por favor, doctor. No, palabra, señor. La palabra, doctor. Se tiene presente, el tribunal va a pasar a resolver a fin de no estar ingresando a mayores discusiones que son innecesarias. Habiéndose dispuesto por parte de la presidencia que, si bien es cierto, conforme establece el artículo 346, se ha consultado a la señora acusada Yanine Áñez Chávez si va a prestar su declaración. Inicialmente, la misma ha referido de que sí lo va a realizar. Una vez concluida la misma y previa revisión médica de los señores galenos, miembros de este centro penitenciario de Miraflores, y del informe especializado de la señora médico, ha señalado que se encontraría en condiciones de poder proseguir la audiencia. Estos argumentos son contradictorios a lo que ha señalado la defensa respecto a que la señora Áñez habría manifestado que se encuentra delicada de salud y que no iba a estar. Únicamente la referida acusada ha hecho mención o ha invocado a preceptos constitucionales, los cuales obviamente deben ser observados.
que con relación a lo dispuesto y a la deposición interpuesta por el Ministerio Público, así también por los señores abogados de la acusación particular, este tribunal claramente ha señalado, ha establecido y ha dispuesto que, habiéndose acogido al derecho constitucional de guardar silencio, que de forma expresa lo ha señalado la señora Yanine Áñez Chávez y que se encuentra en registro, la presidencia ha determinado respetar este derecho y por consiguiente en registro se va a tener por haberse acogido a este derecho constitucional. Eso es lo que ha dispuesto la presidencia. Si bien la señora Áñez ha manifestado lo que deba manifestar, pero claramente la presidencia ha dispuesto que los registros del acta día de hoy se consigne como la misma se ha guardado a guardar el derecho constitucional el silencio correspondiente. Sin perjuicio de ello, conforme a procedimiento, también teniendo en cuenta que nos encontramos ante un tribunal constituido por 2 jueces técnicos, se concede el uso de la palabra al señor juez técnico, doctor Marco Antonio Vargas. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señor presidente. Habiendo interpuesto recursos de reposición a lo dispuesto su autoridad sobre el derecho y garantía constitucional al cual ha sido acogida la acusada, la señora Yanine Áñez, este miembro del tribunal, con la siguiente fundamentación, ante su autoridad, va a solicitar que la misma se ratifique conforme al artículo 122, numeral 1, artículo 410 de la Constitución Política del Estado respecto al bloque de constitucionalidad sobre los derechos y garantías constitucionales que tienen los privados de libertad, más aún en un proceso penal, conforme al artículo 95 y 93 del procedimiento, y al haberse acogido al derecho al silencio, no se la puede obligar a declarar desde ningún punto de vista. Sería vulnerar ese derecho y garantía constitucional consagrado en la Constitución y normas constitucionales a nivel internacional, como es el bloque de constitucionalidad. En ese sentido, voy a apoyar la decisión de su autoridad y se rechace la reposición interpuesta por los acusadores. Gracias, señor presidente. Se tiene presente, de igual forma se concede el uso de la palabra a la señora juez técnico, doctor Alija Díez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, manifestado por la defensa como por la parte acusadora, así como el representante del Ministerio Público. No se puede, pues, señor presidente, obligar a la hora acusada, toda vez que la misma está en el derecho de manifestar situaciones o hechos que crea conveniente en su declaración, situación que ha ocurrido, ello de acuerdo al procedimiento y vigilando los mismos, toda vez que la misma puede emitir declaraciones que crea oportunas, que refieran a su defensa. Esto en atención a la Constitución Política del Estado y al procedimiento penal. Así también lo ha establecido el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico en atención de las garantías judiciales que constituyen al debido proceso. En ese entendido, señor presidente, la suscrita juez va a solicitar se mantenga la decisión emitida por su autoridad a efectos de continuar con la audiencia de acuerdo al procedimiento. Se tiene presente lo manifestado por la señora juez técnico. En tal virtud, habiendo ya expresado el tribunal de manera unánime su decisión respecto y habiendo aclarado cuál es el registro con relación a la declaración de la señora Yanine Áñez, no ha lugar a la reposición interpuesta por el Ministerio Público y las acusaciones particulares. En ese entendido, se dispone efectuar un receso. La palabra, pues. Con carácter previo, señor juez. Sí, gracias. Conforme al artículo 125 de la norma procesal penal, el Ministerio Público va a pedir a su digna autoridad la aclaración, complementación y enmienda de la determinación que acaba de emitir su digna autoridad. A los efectos de que no se genere, digamos, una interpretación sesgada sobre la determinación emitida por este digno tribunal, se puede hacer constar en la resolución o en el auto que está emitido en su digna autoridad de que la declaración realizada por la señora coacusada no va a ser tomada en cuenta por este digno tribunal, tomando en cuenta de que se ha acogido a su derecho constitucional de guardar silencio. Procuraduría. Gracias, señores jueces.
digno y ecuánime tribunal, es importante señalar que en caso de que se rechace un decreto como el que acaban de hacer ustedes, es decir, una reposición a un decreto como el que acaban de realizar sus autoridades, la Procuraduría General del Estado va a hacer la respectiva reserva de apelación. Vamos a anunciar este aspecto para que se considere en una futura oportunidad, tomando en cuenta que entendemos que no se está cumpliendo lo que establece el artículo 346 en su segunda parte. Es cuanto tenemos. Muchas gracias. Se tiene presente y téngase por reservada. Sí, la palabra, señor juez, también, Ministerio de Gobierno, va a hacer uso del derecho de reserva de apelación en el entendido de que se ha incumplido la segunda parte del 346 y asimismo queremos pedir que conste en acta de que ya el equipo médico del recinto penitenciario ha establecido que la acusada Yanine Áñez se encuentra en buen estado de salud para presenciar este juicio oral público y contradictorio, que conste en acta y también la presencia de los médicos en este acto procesal. Eso sería todo, señor. Téngase por reservada a la solicitud de complementación efectuada por el señor, complementación y aclaración efectuada por el Ministerio Público. La presidencia... La palabra, claro. presidente. Estamos interviniendo, doctor. Ve que son inoportunos a veces las participaciones, ¿no? Ya, muy bien, doctor. Habiendo solicitado la complementación y aclaración por parte del Ministerio Público, a pesar de que este tribunal ha sido claro al señalar que evidentemente en el momento procesal establecido en el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, convocada la señora Yanine Áñez Chávez a prestar su declaración, la misma inicialmente ha señalado de forma clara que lo iba a hacer. Habiendo prestado parte de esta declaración, posterior a ello, al sentirse poco delicada de salud, la misma ha sido atendida por los galenos de este centro penitenciario. A su retorno, el tribunal le ha explicado que debe de absolver algunas dudas o preguntas respecto a lo que la misma ha vertido en esta audiencia. A este hecho ha manifestado de forma clara que no iba a prestar, acogiéndose a normas constitucionales. En ese entendido, la presidencia le ha consultado nuevamente si se va a acoger a guardar el derecho constitucional de guardar silencio, a la cual han escuchado claramente los señores abogados de la defensa, así como el Ministerio Público y la acusación, de que sí se va a acoger a guardar el derecho constitucional de guardar silencio. En tal virtud, se ha dispuesto de forma clara que en el momento procesal de la declaración de la señora Yanine Áñez Chávez, la misma se ha acogido a guardar el silencio conforme establece la Constitución, y en esta calidad es como se tiene para este tribunal. Por consiguiente, en actas se tendrá registrado que la misma se ha acogido a este derecho constitucional de guardar silencio. En consecuencia, motivo por el cual no se ha proseguido con lo establecido en la segunda parte del artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. Considero que esta explicación es abundantemente clara para las partes procesales. Con lo dispuesto, y se determina un receso hasta horas 13:00, efectos de que podamos constituirnos en este horario, es decir, a horas 13:00 en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. Con lo dispuesto quedan legalmente notificadas las partes procesales, también los que se encuentran en la vía virtual deben conectarse al link correspondiente a la hora establecida. No habiendo nada más que tratar, se dispone el receso. Terminado todo. Bien, porque creo que se necesita o ser muy irresponsable o ser muy valiente para tomar un país
en semejante convulsión. No era Yanine Áñez la que estaba manipulando, ni dando instrucciones, ni dando órdenes. Yo no moví un dedo, señores del tribunal, para llegar a la presidencia. Mi nombre comenzó a salir en los medios de comunicación por sucesión constitucional y pude haber dicho que no, porque en ese momento el presidente había renunciado, el vicepresidente había renunciado, la presidenta de la Cámara de Senadores había renunciado, el presidente de la Cámara de Diputados había renunciado, el vicepresidente de la Cámara de Senadores había renunciado. Por eso recayó la posibilidad en Yanine Áñez, que pudo haber sido el senador Ortiz o el senador o la senadora González, que eran los senadores en ese momento, pero estaba yo. Era yo la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y yo no eludo mis responsabilidades. Yo las enfrento. ¿Por qué no asumió Adriana Salvatierra? ¿Por qué no asumió Víctor Borda, por ejemplo? Eso deberían preguntarse. ¿Por qué no tuvieron el valor de asumir la presidencia? ¿Saben por qué? Por cobardes, porque sabían que tenían un país en llamas, porque sabían que había mucha convulsión social. Y se dice también que ya yo había hecho las gestiones para que me esperen en la ciudad de La Paz. Quiero decirles, señores del tribunal, que yo ni conozco a los señores que ahora están acusados. El señor Mendieta y el señor Arce. Se ha hecho conocer que simplemente el perito puede consultar documentos. Puede interrumpirme, señor. Pero se ha puesto esa dirección. No estoy dando lectura a ningún documento, simplemente es una ayuda a memoria. La palabra, señor presidente. Vamos a viciar este acto procesal si vamos a permitir que la señora Áñez haga... A ver, seamos consecuentes, está buscando un nombre. Nos daremos... De manera falsa, aquí se ha dicho de que ya yo estaba coordinando con militares o con policía para que puedan venir a recibirme o a hacer quien sabe qué. Esas fueron las palabras de Yanine Áñez. Se declaró en indefensión y dijo que su mandato fue producto de la convulsión. En el caso Golpe 2, Yanine Áñez frente a los jueces dijo: mi delito fue pacificar el país. Yanine Áñez compareció este viernes ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, que se constituyó al penal de Miraflores para tomar la declaración por el caso denominado Golpe de Estado 2. En su declaración, Áñez defendió sus actos de 2019, cuando asumió la presidencia de forma transitoria, y sostuvo que este es un juicio político. Desconoció al tribunal porque considera que debe ser juzgada en un juicio de responsabilidades al ser exmandataria. Me atreví a hacer algo por el país, ese fue mi delito, pacificar el país, asumir el poder, porque tuve que hacerlo por sucesión constitucional, porque así lo establecía la Constitución Política del Estado al renunciar el presidente y el vicepresidente, y en la Cámara de Senadores también al renunciar el presidente y el vicepresidente de la Cámara de Senadores, dijo Yanine Áñez frente a los jueces. En este caso, Áñez es acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. La Fiscalía sostiene que la expresidenta asumió el cargo de manera ilegal, tomando en cuenta que no se había cumplido los procedimientos
para aceptar las renuncias de autoridades precedentes en la sucesión presidencial. Además, se la acusa de haber colaborado con jefes militares y la policía para cumplir ese cometido. Yanine Áñez en su defensa sostuvo que no había movido un dedo para ser presidenta, sino que por el destino ella era segunda vicepresidenta, segunda del Senado, y habían renunciado públicamente las autoridades que estaban por encima de ella. Aseveró que en 2019 no tenía voz ni en su partido y que menos tenía los contactos de militares para organizar un presunto golpe de Estado. Señaló que la acusan como si hubiese sido una supersenadora. Negó también haber conocido a los jefes de la policía y las Fuerzas Armadas de entonces. Incluso aseveró que tuvo desconfianza cuando fue recogida en helicóptero para ser llevada al colegio militar cuando llegó a La Paz antes de asumir la presidencia. También expresó su extrañeza de que entonces le habían otorgado custodia policial. Manifestó que la entidad Verde Olivo le pudo haber dado esa protección porque ya se la mencionaba como posible sucesora para la presidencia. Reconoció que antes de asumir la presidencia recibió una carta del comandante policial Yuri Calderón porque sus fuerzas habían sido rebasadas por las protestas, por lo cual decidió hacer un video solicitando la colaboración del comandante militar Williams Calimán. Indicó que esa fue una solicitud y no una instrucción. Recordó que tuvo una conversación con el comandante Calimán, quien de manera grosera le dijo que cuando sea presidenta recién recibirá órdenes de ella. Yanine Áñez sostuvo asimismo que en los diálogos de pacificación se había acordado con el movimiento al socialismo realizar la sesión para solucionar el conflicto político de entonces, pero los oficialistas incumplieron. Según Yanine Áñez, los opositores estaban dispuestos a sesionar para tratar las renuncias, pero los oficialistas boicotearon la sesión y Adriana Salvatierra presionó a una funcionaria para que no abra la sala de las sesiones. Afirmó que había tomado la decisión de asumir la presidencia, tomando en cuenta que el país necesitaba ser pacificado, y el comunicado del Tribunal Constitucional que avaló el mecanismo de sucesión ipso facto ante las renuncias. Yanine Áñez manifestó que asumió la presidencia por responsabilidad, mientras que Adriana Salvatierra y Víctor Borda no quisieron hacerlo por cobardía. Hubiera sido mucho más cómodo no asumir, porque creo que se necesita o ser muy irresponsable o ser muy valiente para tomar un país en semejante convulsión. No era Yanine Áñez la que estaba manipulando, ni dando instrucciones, ni dando órdenes. Yo no moví un dedo, señores del tribunal, para llegar a la presidencia, dijo Yanine Áñez. Señaló que nada de esto hubiese ocurrido si Evo Morales hubiera cumplido con la Constitución que impide más de una reelección presidencial. Áñez manifestó que está en la indefensión, pero sabe que hay justicia divina. Todo lo que hice lo hice de buena fe, me siento orgullosa de haberlo hecho, me siento orgullosa de haber pacificado el país, me siento orgullosa de haber llamado a elecciones transparentes y democráticas. Es el legado que le dejo a mis hijos, agregó Yanine Áñez. Tras su declaración, el tribunal declaró un receso de minutos para que Yanine Áñez sea atendida médicamente. Cuando se reinstaló, Yanine Áñez debía someterse a un interrogatorio, pero decidió acogerse al derecho al silencio. Yanine Áñez dijo que subió al poder producto de la convulsión. No pueden decir que fue orquestado. La expresidenta transitoria enfrenta un caso en la justicia ordinaria por delitos que, de acuerdo a la Fiscalía, ocurrieron en su condición de senadora. Yanine Áñez declaró este viernes en la audiencia por el caso Golpe de Estado, la misma que fue de forma mixta, en donde los denunciantes asistieron a la cárcel de Miraflores. Yanine Áñez ratificó que su ascenso al poder fue producto de la convulsión que vivió Bolivia pasadas las elecciones fallidas de octubre de 2019. No pueden decir que fue orquestado, dijo al remarcar que ella no debió ser sometida a un juicio ordinario y que no reconoce al tribunal de sentencia porque están actuando políticamente. Todos los conductos de legalidad se me cierran, no tengo posibilidad de defensa.
porque lo jurídico no vale nada. Este es un juicio político y yo soy una presa política, manifestó Yanine Áñez, que recordó que los conflictos se dieron bajo la sombra de un fraude descarado por el que la gente salió a las calles. En este proceso también están acusados los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán y Sergio Orellana, el excomandante de la policía, Yuri Calderón, quienes fueron declarados en rebeldía, y el juicio sigue para ellos con abogados de oficio. Yanine Áñez dijo que en octubre de 2019 era senadora electa y que hacía una manifestación pacífica en su departamento Beni, recordando que en ese momento vivimos situaciones que se hubieran evitado si es que Evo Morales y el movimiento al socialismo no hubieran intentado hacer ese fraude electoral. Ese fue el origen, argumentó. Este es un proceso evidentemente político, en donde no tengo posibilidad de defensa. No sé qué posibilidades tenemos los presos políticos en este país. Hasta en la peor dictadura hubo un juicio de responsabilidades, dijo Yanine Áñez, además que no se le han respetado sus derechos fundamentales, agregó. Antes de su audiencia, en la cuenta oficial de Yanine Áñez se leía un mensaje que señalaba que después de 391 días, veré los rostros de mis verdugos que seguirán abusando en grupo contra una mujer, madre, expresidenta constitucional de Bolivia y presa política. Quieren sentenciarla y con ella a todo un pueblo que se rebeló en paz contra un fraude y su violencia, publicaban en las redes sociales de Yanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes frente a la defensa de Yanine Áñez? ¿Qué opinan del relato de Yanine Áñez de lo ocurrido en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Yanine Áñez.